Buenas tardes y bienvenidos a otra entrega de Urbanidad y Buenos Modales. Hoy quería contaros, he decidido hacer una reunión especial. ¿Por qué? Porque a medida que leo libros, acordáis, ¿vale? Recuerdo para los que acabéis de entrar que estamos haciendo un recordatorio de un compendio y un recopilatorio de las normas de urbanidad y buenos modales. Entonces, lo que estamos haciendo es, pues cada día comentar sobre determinados temas. A medida que voy releyendo el libro, me encuentro con... Estas son las de leer. Ay, así mejor. Me encuentro con que todos tenemos siempre algo que mejorar, ¿vale? Nadie somos perfectos. Entonces, por un lado, eso es bueno, porque bueno, siempre podemos mejorar y al final es un desafío interesante, pero por otro lado nos pone delante un poco de lo que carecemos, ¿no? Entonces he ido viendo, según iba viendo de qué les hablo hoy, porque digo, hombre, para la mesa pues voy a poner un plato y unos cuchillos y tenedores, a ver qué tal, ¿no? Digo, pues el tema de las posturas, es decir, lo quería preparar un poco, no solo leerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que según lo voy releyendo me he dado cuenta de que, ostras, digo, me voy a poner yo a hablar sobre esto y yo cojo mal el tenedor o cojo mal la cuchara, ¿no? Y digo, ostras. Y entonces me he encontrado con que a lo mejor tenemos que hacer un poquito de examen de conciencia. Entonces, hay libros, normalmente un buen libro tiene su inicio, su desarrollo y su desenlace. Cuando son así artículos por ejemplo, artículos científicos, pues tiene el planteamiento de las hipótesis o las teorías, lo que sea, el desarrollo, la argumentación y al final, pues las conclusiones, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, un buen libro tiene el prólogo que te inicia. Te da un poco las bases para que sepas de qué va el libro y que tengas la cabeza puesta donde tiene que estar. Y luego un buen libro tiene el epílogo, que es el del final. Es decir, es como el prólogo, pero al final. Estoy diciendo lo que voy a leer, pero bueno, quería decíroslo para que lo sepáis. ¿Por qué? Porque en el caso de este libro es muy interesante lo que dicen. La reflexión es muy interesante. Nos va a poner en la cara, nos va a sacar las vergüenzas. A mí incluida. Pero creo que es importante, cuando uno quiere mejorar, cuando uno quiere desarrollarse, creo que es importante saber en qué, saber qué es lo que quiere desarrollar. Si queremos corregir errores, tenemos que ser conscientes de ese error. Entonces, bueno, en este caso no voy a comentar nada, voy a hacer la lectura del epílogo directamente. ¿Por qué? Porque creo que está planteado de forma que de alguna forma también nos lleva al principio. O sea, esto nos valdría como al principio, tanto como al principio como al final de examen de conciencia. Y es una forma de, aunque sea pararnos a pensar en vez de ir cogiendo toda la información así de golpe, pues pararnos un poquito a pensar en qué. Porque ciertamente de lo que ya tengamos asimilado, es decir, lo que realmente tengamos bueno, es que esa es la palabra, tenerlo asimilado y que nos salga de forma natural, de forma automática, de forma mecánica. Es decir, todo eso, pues bueno, salvo, en fin, creo que es más importante y yo creo que mejor vamos a ir a lo que no sabemos, a aprender lo que no sabemos y a mejorar en donde tenemos que mejorar. Lo otro, al final, seguir poniendo en práctica, es decir, no descuidarlo, pero lo aprendido está, ¿vale? Aprovechando que he mencionado el tema de de hacer determinadas cosas de forma automática, en determinados aspectos de la vida y en determinadas circunstancias, efectivamente, yo creo que es importante tener automatizadas ciertas conductas. Sobre todo, por ejemplo, conductas a nivel de, por ejemplo, de emergencias. Esto es muy claro. A nivel de emergencias, de saber cómo reaccionar en el caso, por ejemplo, de ejemplo sencillo que todo el mundo tiene, o le ha pasado o le puede pasar. Que alguien empieza a sangrar por la nariz.
pues saber cómo reaccionar, es decir, tener automatizada la reacción para que esa persona deje de sangrar y no hacerle más daño, ¿vale? Acordaros del primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces, yo creo que en este aspecto, todo lo que podamos automatizar de buenos modales, primero, nos va a salir sin esfuerzo, con lo cual la convivencia va a ser mucho más fluida, va a ser mucho más agradable. Y segundo, esto nos deja espacio, nos deja energía y nos deja tiempo para aprender cosas nuevas. Entonces, y luego además, esto lo sabe todo el mundo. Cuando nos llevamos bien y cuando estamos en una actitud de cordialidad, el ambiente en general es mucho más agradable, ¿vale? Luego no hablemos de cosas puntuales, porque oye, de cosas puntuales podéis plantear si queréis situaciones. Oye, pero ¿y en esta situación que estoy lo otro, qué podríamos hacer o qué harías o qué tal según las normas de urbanidad y buenos modales? Pues oye, lo podemos comentar, puede estar bien, ¿vale? Esto al final es lo que decía, son unas notas generales, ¿vale? Y luego pues hay casos puntuales. Entonces, sin más dilación, vamos a leerlo. He conseguido que el audio vaya más o menos bien, yo creo que sí. Y así puedo leer tranquilamente, lo único que me vais a ver leyendo para abajo, salvo que yo coja y haga así. A no ser que haga así. Pero es que en este caso me encuentro con que... A ver, ¿ir más para acá? No, que me voy. Me salgo del cuadre. ¿Habéis visto lo novata que soy? ¿Veis lo que tengo que aprender? Pero bueno. Me gusta más así, ciertamente. Lo único que tengo que coger el libro de la típica forma así y tal. Y como no está en espejo, sino que está al revés, pues ya está. Venga, comienzo. Un epílogo es como un prólogo al revés. El prólogo se lee antes de leer el libro para saber de qué va, y el epílogo se lee después de haber leído el libro. ¿Para qué? Para terminarlo bien. Porque a veces leemos un libro por leerlo y poco más, a toda mecha y en diagonal, solo para enterarnos de lo más general. Hay que hacerlo así cuando tenemos que leer muchos libros y tenemos poco tiempo. Pero cuando queremos sacar algo más de la lectura de un libro, hay que pararse unos momentos y reflexionar sobre lo leído. En el caso de un libro como el que acabamos de leer vosotros y yo, merece la pena pararse a pensar un poco. Sus autores nos han sugerido un montón de ideas sobre cómo comportarnos con respeto y por respeto a los demás. Comportarnos de un modo determinado, el más adecuado, así en situaciones diferentes. Si sigues haciendo caso, ahora se trata de ponerse a vivir lo leído en nuestro libro. Y para eso hacen falta dos cosas. Porque eres libre. Porque eres libre. No lo olvides. Y también responsable de tus decisiones. ¿Me permites que te sugiera algunas preguntas que podrías hacerte ahora que has terminado de leer el libro? O que lo vas a empezar, ¿vale? Esto lo digo yo. También puede ser que vayas a empezar el libro, ¿vale? Sigo. Por ejemplo, estas. Cómo lo he leído, con prisa, o fijándome especialmente algunas cosas, qué impresión me ha causado, me ha caído bien, menos bien, por qué, he ganado algo con su lectura, el qué es lo que más me ha interesado, he echado en falta algún punto que yo considero importante. Si me atreviese, y por qué no, digo yo, ¿qué sugerencias haría yo a mi vez a los autores de este libro? Yo, según lo estaba leyendo, yo lo estaba pensando, digo, los apuntes que he hecho, por ejemplo, sobre el teléfono. He tenido que hacer un apunte sobre el teléfono móvil. Es decir, hay cosas, ¿no?, que se pueden sugerir. Entonces, bueno, no tienes más que escribirlas a las señas que te dan. Me consta que te lo agradecerán de verdad. Digas lo que digas. Recordad que normalmente un epílogo hay muchas veces que no lo escriben los autores, ¿vale? Lo escribe una persona que ha leído el libro y que expresa un poco su opinión. En este caso, creo que... A ver. En este caso, creo que lo han escrito ellos.
El de antes, ya me conoces. ¿Te das cuenta de que sin pensarlo ya estamos dialogando otra vez? ¿Quieres que terminemos el diálogo que habíamos comenzado en el prólogo? ¿Sí? Soy todo oídos. Oiga, no es nada fácil responder a todas esas preguntas. ¿No le parece que ya está bien con haberme tragado todas las páginas de este libro? ¿Y usted? ¿Se ha hecho ya las preguntas que quiere que yo me haga? Verá, se lo digo porque tengo la impresión de que ustedes, los profesores y también nuestros padres, no hacen más que hablarnos, bla, 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 y hacernos luego un montón de preguntas bastante odiosas. Si hacemos esto o aquello, si no deberíamos hacer esto y lo otro, si no nos damos cuenta de que así no vamos a ninguna parte, y etc, etc. Me dan ganas de preguntarles, ¿y de todo esto qué hacen ustedes? ¿Qué hacéis los padres? Perdona que le hable así, poniéndole pegas, pero me parece que, si no lo hago, todo lo que acabo de leer sobre sinceridad, lealtad y responsabilidad se va a quedar en pura teoría. ¿Qué me dice ahora, Que lo que estás haciendo es lo más bonito que puedes hacer. ¿Te sorprende? ¿Recuerdas lo que te decía sobre el valor de un buen diálogo? Para dialogar bien hay que hablar con sinceridad, diciendo la verdad, lo que tú piensas, con toda confianza, con toda lealtad. Y eso lo estás haciendo pero que muy bien. Y dialogar supone también escuchar con atención lo que diga el otro. Por lo que me dices, deduzco que tienes también esa buena disposición. ¿Quieres que te diga lo que pienso yo de eso que tú llamas pegas y que a mí me parece un punto de vista muy sincero por tu parte? Ya se lo he dicho antes, que sí, que quiero saber lo que piensa. Pues mira, este es el primer comentario que se me ocurre. Yo no sé cómo son tus padres, ni tus profesores o profesoras. Lo que sí sé es que a veces somos unos pesados de mucho cuidado. Y es verdad que en muchas ocasiones tenéis toda la razón cuando nos pedís que vayamos por delante viviendo nosotros lo que queremos que viváis vosotros, porque queremos lo mejor para vosotros. O cuando más a las claras todavía, nos decís, a veces sin palabras, en medio de vuestra confusión, que necesitáis que los mayores, los padres, los profesores, os sirvamos de ejemplo con nuestro ejemplo. Y eso es así. Y te diré lo que suelo repetir una y otra vez a mis estudiantes de pedagogía. Que un educador, para merecer este nombre, es el primero que debe continuar educándose a lo largo de su vida. Es decir, luchando por vivir lo que propone a sus alumnos o a sus hijos como ideal de vida. Y que si no están dispuestos a ello, que se callen. O que se dediquen a otra cosa. En otras palabras, que luchen todo lo que puedan por ser el ejemplo. O que no exijan a los otros lo que no se exigen a sí mismos. Pero ojo, todos nosotros, vosotros y vuestros educadores, padres, profesores y yo en primer término. Somos humanos y por eso mismo llenos de defectos y debilidades. Dar ejemplo, ser ejemplo, no es presentarse ante los demás como un ser perfecto, nada más repelente. A quien se las da de perfecto se le adivina pronto su falsedad y nunca se gana nuestra confianza. Porque nada hay tan repelente como una persona orgullosa de sí misma que no hace más que contemplarse a sí misma y lo bueno y lo guapa y lo inteligente que es. Perdone que le interrumpa, pero es la primera vez que veo a un profe ponerse tibio a sí mismo. Me está haciendo muchísima gracia. Ni tibio ni nada. Es la pura realidad de los seres humanos. Pero déjame terminar. A continuación de todo esto, también les digo a mis estudiantes que aprendan, que sepan respetar a sus educadores. Y no solo respetarlos, sino comprenderlos. Ya está bien, te diría yo ahora con tu lenguaje, que pidáis a todas horas que se nos comprenda. Y no os planteéis siquiera comprender un poco a vuestros padres y profesores. Su esfuerzo, su lucha, sus dificultades son mucho mayores que las vuestras, y etc, etc. Estarás de acuerdo en que eso es muy egoísta por vuestra parte, ¿o no? Por favor, no se me enfade ahora y siga, que esto se está poniendo interesante. Si no me enfado, es que solo me parece muy necesario hablar claro.
Si no os hablamos con claridad, muchas veces es por un absurdo complejo de inferioridad. Es que si a mi hija le digo esto, se me va a poner a 100, o me va a llamar dictador, o me va a decir que no la comprendo porque soy un retrógrado y etc, etc. Y así van las cosas, que al final nadie se aclara y nadie se entera de qué va la fiesta de la vida que, con ideas claras, es una auténtica fiesta llena de paz y alegría. Siga que le escucho. Pero es que para que la vida sea así, para ser y sentirse feliz, hay un punto decisivo. ¿Te lo explico en muy pocas palabras? Verás. Por un lado tendríamos que agradecer, y mucho, que haya otros que nos recuerden con cariño y sin ponerse pesados, lo que es bueno, lo que es mejor para nosotros y para ellos mismos. Que nos lo recuerden de palabra y sobre todo con su ejemplo. De acuerdo. Pero por otro lado, sería un gran error ver en sus sugerencias, en sus consejos o en sus órdenes y mandatos, dados por quien tiene derecho y obligación de darlos, una imposición de otros sobre nosotros. Ver todo eso como una ley externa, que maldita la gracia que tengamos que cumplirla porque a otro se le ocurra, no. Termino enseguida. Sugerencias y consejos, como los que se dan en este libro, no son ocurrencias más o menos ingeniosas. Son cosas muy buenas que nos ayudan a convivir en paz con los demás, a hacer la vida más agradable a los demás y a nosotros mismos. Algunas son convencionales, provienen de la convención o acuerdo a que han llegado las personas a lo largo de mucho tiempo sobre lo que resulta adecuado para convivir como personas, que se respetan a sí mismas y a las demás. Pero otras muchas, y las más importantes, las virtudes humanas, por ejemplo, obedecen a un motivo muy profundo, a lo que es natural, a lo que es humano, a esa ley natural que Dios mismo ha puesto en nuestra naturaleza. Esa ley, que es de Dios, es como el recuerdo cariñoso de un buen padre sobre lo mejor que podemos hacer para llegar a ser mujeres y hombres cabales, de una pieza, optimistas, alegres, generosos, maravillosos. A pesar de nuestros muchos defectos, si vemos las cosas así, a que esa ley, ese modo de comportarse, ya no nos parece un capricho o una ley impuesta por otro, sino el modo más fenomenal de caminar por la vida, de sentirse feliz, haciendo las cosas como Dios manda con todo su cariño. Lo tomamos como algo muy nuestro, muy querido, apasionante, porque para vivir así es necesario un amor apasionado, y vivir enamorado es vivir feliz. ¿O no? Usted dice cosas muy bonitas, estupenda, pero que son muy difíciles de vivir, que conste que estoy de acuerdo. Pero en relación con todo eso, hay un punto de esos difíciles que no he encontrado en el libro. ¿Por qué no se habla de educación sexual? Me parece imposible que se hayan olvidado de un tema que considero importante y no solo porque está de moda. ¿Qué puede decirme usted? Estoy viendo que coincidimos en muchas cosas. Yo también me hice esa pregunta y luego se la hice a los autores. Estuvimos hablando sobre ello y llegamos a muchas conclusiones. Entre otras, que sería necesario escribir otro libro entero porque ese tema es no solo importante, sino muy largo y muy profundo. Pero, ¿quieres que intente resumirte lo que pensamos sobre la educación sexual? Adelante, le escucho. Pues mira, para educarte bien en este tema, porque eres tú el que se educa a sí mismo, tienes que empezar por una verdad como un puño, de la que todo lo demás es pura consecuencia. Que la inteligencia, la voluntad y el corazón que Dios nos ha regalado es de donde sale esa fuerza poderosa, física y espiritual, que es el amor auténtico, el amor que da la vida. Escúchame. Ese es el amor que entre un hombre y una mujer les hace crecer por dentro, les lleva a quererse muchísimo, de verdad, y a que de ellos dos brote la vida de los hijos según la más natural de las leyes. ¿La recuerdas? Es aquel mandato lleno de amor que Dios comunicó al primer hombre y a la primera mujer. Creced y multiplicaos. Así de claro. Si un hombre y una mujer crecen en amor, si se quieren de verdad, querrán estar siempre unidos, no querrán separarse nunca. Y así también crecerán y se multiplicarán en los hijos que Dios quiera darles.
¿No te parece estupendo? Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver todo eso con la educación sexual? No sé si me entiende. Claro que te entiendo. ¿Te parece que lo que acabo de decir es muy diferente de lo que suele hablarse en esas clases de educación sexual? ¿Sabes lo que pasa? Pues que muchos se quedan solo en una parte, que es importante pero que no es la más importante. Se quedan solo en explicaros la parte biológica y fisiológica de lo sexual. Pero si uno se queda ahí y no ve la sexualidad dentro del amor que da la vida, uno se arma un verdadero lío, ¿o no? Si te dicen que la vida sexual es una cosa separada del amor vivido entre un hombre y una mujer que se unen para siempre, para formar una familia, entonces todo se queda en decirte a continuación lo que tienes que saber para vivir a tope tu vida sexual sin contraer enfermedades y sobre todo para evitar el embarazo. ¿Te parece que esas informaciones se les puede llamar honradamente educación sexual? Si no solo se informa así, sino que además se anima a practicar la sexualidad tan solo para gozar del placer que lleva consigo, viendo en el uno y en la otra solo un instrumento de placer, como si fueran muñecos de plástico, ¿dónde queda su maravillosa dignidad de personas humanas? ¿No te das cuenta? ¿No te parece que esa manera de comportarse es la menos humana que existe, la más antinatural, la más egoísta que uno pueda imaginarse? No tiene nada que ver con la generosidad, el sacrificio gustoso y alegre al mismo tiempo de dos personas que se comprometen porque les da la gana a vivir como Dios manda amorosamente, como buenos hijos de un padre bueno que sabe que vivir así, enamoradamente, es vivir felices, y gritando con entusiasmo un rotundo sí a la vida. Ahora veo por dónde va usted. Usted lo ve todo muy claro y así de gusto. ¿Pero qué tengo que hacer yo para llegar a ver las cosas así de claras? Porque le diré una cosa, todo eso que me ha dicho no se parece nada a lo que se oye hablar por ahí, a lo que se ve en televisión, a lo que uno lee en un montón de revistas y de libros. Ya lo sé, ya lo sé. Y también lo saben los que han escrito este libro. Yo diría que lo han escrito precisamente porque saben muy bien que hay muy pocos que se atreven a hablar con claridad a los chicos y a las chicas de hoy. Como si fuerais tontos, como si no fueseis capaces de entusiasmaros con lo que es verdadero, con lo que es bueno, con lo más bonito de esta vida. Como si os faltara cabeza para pensar por vosotros mismos y tomar vuestras propias decisiones libres. Como si os faltaran agallas para hacer de vuestra vida una vida ejemplar, en el buen sentido. Una vida que dé vida y que ilumine muchas otras. Otra vez lo siento, tenemos que terminar. ¿Terminar o comenzar? Me decías antes que te habías tragado las muchas páginas de nuestro libro. Pero pues si te las has tragado y no quieres que se te indigesten, lo que tienes que hacer ahora es digerirlas. Reflexionar, pensar por tu cuenta, para que alimenten tu vida, de verdad, las muchas cosas estupendas que acabas de leer. ¿Sí? Pues hazlo, a golpe de libertad, porque lo quieras tú. No porque lo quieran otros, porque eres libre. Porque solo siendo libre se puede amar lo que es bueno, lo que es mejor. Adelante, compórtate. Y podríamos decir, colorín colorado, este cuento ha comenzado.